Gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué pasa con la nómina magisterial? ¿Dónde quedan los compromisos de transparentar, de optimizar, de hacer mejor las cosas con este dinero? Pues exactamente son las preguntas que nosotros nos estamos planteando. La opacidad con la que se ha manejado todo este proceso hace que surjan muchas dudas de si realmente se están cumpliendo con todos estos compromisos que mencionas. Como bien te acuerdas, parte de la reforma educativa establecía que se tenía que garantizar que solo se le pagaran sueldos a los maestros que realmente estuvieran desempeñando labores educativas o docentes. Una parte importante de levantar el censo era justamente esto, poder checar quiénes realmente estaban trabajando en las escuelas. En el gobierno federal, tanto el presidente Peña Nieto, el secretario Videgaray, en su momento el secretario Choisex, todos dijeron en múltiples ocasiones que se utilizaría el censo para pagarles solo a estos maestros. Desafortunadamente eso no sucedió y no hay evidencia alguna de que la depuración ya haya sucedido. Cuando comparamos las cifras, que es lo que hicimos con este estudio, de cuánto nos costó el primer semestre del año pasado, del 2014, cuando todavía los estados le pagaban a los maestros, y contrastamos de multicámara para que el espectador pueda ser también realizador. Canal Fórmula 1 Latinoamérica es actualidad diaria, recogida desde todos los rincones del planeta. Tenemos que hacer el trabajo Ieri un po' la conferma. Obviamente tenemos que destacar el caso de Oaxaca, en donde por supuesto que es uno de los estados en los que pensamos primero cuando hablamos de malgasto educativo, de todas estas plazas de aviadores, de comisionados, etcétera, y la nómina de Oaxaca nos está costando este año, después de la centralización, 20% más. Entonces, lo que planteamos como parte de este estudio primitivo es que se tiene que manejar con mucha más transparencia este proceso. Necesitamos que el gobierno federal nos aclare por qué está pasando esto, por qué vemos los incrementos, a qué se deben, y si hubieron negociaciones a nivel estatal distintas, cuáles son, para garantizar que los recursos del sistema educativo mexicano se estén aplicando con eficiencia. El sector educativo debe de ser un ejemplo de gasto eficiente. Tenemos que tener transparencia, eso genera mucha certeza, y creo que eso también puede ayudar a contestar muchas de las preguntas que se plantean en este estudio. Y bueno, por supuesto, si estamos hablando del presupuesto de base cero, por supuesto que estamos hablando del presupuesto de base cero, en el marco de estas reducciones presupuestales, entonces nos parece que la depuración de la nómina docente, en la que le seguimos pagando de manera ilegal a todos estos comisionados, debería ser un tema prioritario para bajar el gasto educativo. Ahora, Alexandra, este proceso de centralización en donde el gobierno federal se supone iba a administrar el dinero destinado a la nómina educativa, ¿qué tanto es efectivo y qué tanto es simulado? Porque hemos visto cómo al final son los gobiernos de los estados los que manejan las listas de maestros, las listas de asistencias de maestros, y los que determinan a quién le paga o no el gobierno federal. Exactamente, lo que estamos viendo aquí es que el gobierno federal literalmente centralizó las listas con las que llegaron los estados. Entonces, si un estado llegó a pedir muchísimo dinero, el gobierno federal aceptó pagar prácticamente todas esas nóminas. Lo que habían prometido es que iban a tomar esas nóminas y de esas solo pagar las plazas que se pudieran comprobar a través del censo. Entonces, como bien dices, ahorita lo único que estamos haciendo es cambiando quién le paga el sueldo directamente, en vez de ser el Estado quien expide ese cheque. Ahora es de manera centralizada por Secretaría de Hacienda, pero eso no ha eliminado el problema de la corrupción en estas nóminas docentes. Es un tema que se tiene que aterrizar, tenemos que ver resultados y por supuesto lo tenemos que ver reflejado de manera muy transparente en los costos de nómina a nivel nacional. Y esta misma duda de si los estados siguen controlando, lo vemos en la nómina, también lo vemos en las listas de prelación. Nuestros colegas de Mexicanos Primero están
han hablado de su preocupación de que eso tampoco se esté asignando de la manera más transparente. Entonces, todas estas dudas se las ponemos al gobierno federal. Ojalá que en un corto tiempo salgan a contestar todas estas dudas que se están generando por la falta de transparencia, realmente la opacidad con la que se sigue manejando este sector. ¿Cómo explicar, Alexandra, que hay 184,000 personas sobrantes en una nómina en la nómina nacional? Pues mira, Primitivo, es lo que hemos visto en la nómina docente. Desafortunadamente se han logrado infiltrar todo tipo de personas. Vemos que no solo son los líderes sindicales que están cobrando de manera ilegal, vemos diputados, vemos secretarios de educación que siguen cobrando. Me parece increíblemente irresponsable que esa no sea una prioridad en todo este esfuerzo de cortar el gasto. Esos pagos no solo son un gasto y corrupción de dinero público, pero son literalmente corrupción, son ilegales, y no deberíamos de nosotros como ciudadanos estar tolerando que trimestre tras trimestre se sigan pagando. Y bueno, todos esos datos son públicos, la SEP sabe que están ahí, Hacienda sabe que están ahí. De verdad necesitamos ver un esfuerzo de parte del gobierno federal y los gobiernos estatales por depurar esto, y también tenemos que ver consecuencias al malgasto educativo. Un estado que no depura su nómina, que no se asegura de que ya no existan por lo menos funcionarios del estado que estén cobrando en esa nómina, deberían de ser castigados, deberían de tener que ellos regresar esos recursos a la federación, porque son recursos de todos nosotros como contribuyentes. Entonces, hasta que no veamos sanciones a estos niveles de corrupción, pues los incentivos no van a estar ahí para realmente limpiar este gasto. Muchísima gente vive del presupuesto educativo y ya no podemos tolerar eso. ¿Cuáles deben ser entonces, Alexandra, los mecanismos para que las entidades estatales finalmente hagan su trabajo? Porque es a las instituciones de cada estado a la que corresponde realizar esta depuración. Pues sí, tiene que ser una labor en colaboración de los estados y del gobierno federal. Por eso era tan importante que existiera el censo, y por eso nos frustra tanto que, dada la promesa de utilizar el censo como base para esta depuración, ya no se esté utilizando. El argumento de las autoridades es que ya está desactualizado. Ahora, si no están dispuestos a utilizar el censo, entonces, ¿qué mecanismos, como tú bien preguntas, van a utilizar para poder asegurarnos de que solo le estemos pagando a los maestros frente al grupo? Esa es una de las preguntas que planteamos como parte de este estudio y necesitamos que las autoridades la respondan. No, y es uno de los grandes pendientes que hay en materia de educación. Tampoco se puede entender la reforma educativa sin esta parte que tendría que cortar el despilfarro y el uso político, ¿no?, de los recursos destinados se supone, ¿no?, destinados a las aulas, ¿no? Sí, hoy no tenemos ninguna garantía de que el dinero público destinado al sector educativo no se continúe usando para fines políticos, para campañas, para todos esos abusos que existieron en la nómina. La verdad es que seguimos con esas mismas dudas, y bueno, estas son, ojalá que en estas próximas comparecencias de los secretarios se contesten algunas de estas preguntas, porque realmente no vemos que la austeridad que ha prometido el gobierno federal haya llegado a las nóminas docentes. Pues, Alexandra, seguiremos pendientes de este tema, seguiremos pendientes del trabajo que tú haces, así como del de otros investigadores, pues, para dar seguimiento simplemente a lo que se hace y a lo que no se hace, aunque esté firmado, ¿no?, como un compromiso en el papel por las propias autoridades, pero que vemos que llevarlo a la práctica, aun cuando se tengan ya ciertos elementos o ciertas herramientas como el propio censo, pues simple y sencillamente no ocurre, ¿no? Exactamente, y en el sector educativo estos niveles de corrupción suman miles de millones de pesos. Entonces, como bien dices, no podemos quitar el dedo del renglón. Muy bien, gracias, Alexandra. Gracias a ti. Muy buenas tardes, Alexandra Zapata, investigadora del INCO, con estos pendientes. Fue un tema verdaderamente escandaloso.